Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, te hago un resumen de las mejores noticias de marketing digital y redes sociales de la última semana. Y ojo, que las noticias son alucinantes. Por ejemplo, hablaremos del nuevo botón de TikTok para comprar productos desde la app y del también nuevo botón de Instagram que permite a pymes vender tarjetas regalo desde la red social. También te hablaré de Twitter, una aplicación para compartir tweets en las historias de Insta, o que Facebook ha presentado Discover, un servicio para navegar en Internet sin gastar los datos de tu móvil, y que la red social de Mark Zuckerberg está preparando una versión más ligera de sus gafas VR. Además te contaré cómo Twitter te dará una segunda oportunidad antes de tuitear algo que sea inapropiado, o que también por fin están haciendo pruebas para poder programar tweets directamente desde la app. Y hablaremos de las nuevas stories de LinkedIn y que han lanzado una función para preparar entrevistas por videoconferencia. Y también te hablaré de cómo Twitch se está preparando contra YouTube realizando programas propios, y que cómo YouTube planea un botón directo para vender suscripciones de pago. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. Empecemos. Nuevo botón compra ahora en TikTok. TikTok está realizando pruebas para lanzar un nuevo formato publicitario que incluirá un botón de comprar ahora y que solo podrá ser utilizado por tiktokeros y usuarios influyentes en la red social a petición de las marcas. Así, estos anuncios con botones podrán ser comprados por agencias y anunciantes seleccionados. Ellos serán los que decidan pagar para que el influencer pueda incluir el botón en sus vídeos. En lugar de pagar directamente al influencer por una recomendación, entra en juego TikTok, quien ofrece el formato publicitario y también se lleva una buena parte de los ingresos. Está claro que lo que quiere la compañía es no quedarse fuera del pastel publicitario. Pero bueno, de momento se trata de solo una prueba y no está confirmada oficialmente por TikTok. Por cierto, si queréis saber más de la red social del momento, aquí te dejo un vídeo que hablo sobre ello. Instagram permite a pymes vender tarjetas regalo desde la red social. Y más de nuevos botones, y es que Instagram ha puesto en marcha en España un nuevo programa de ayuda para pymes basado en tarjetas regalo. A partir de ahora, las empresas españolas podrán crear un nuevo botón en sus stories o incluir un botón en sus perfiles de Instagram para que los usuarios compren bonos de regalo que podrán canjear cuando el comercio vuelva a abrir. ¿Qué te parece? Twitter, una aplicación para compartir tweets en las historias de Instagram. Twitter es una aplicación relativamente bien integrada con otras aplicaciones a la hora de compartir contenidos. No obstante, si hablamos de Instagram, no es sencillo compartir en las stories los tweets que queramos. Pues bien, aquí es donde entra en juego Twitter, una aplicación a manos de un desarrollador español que permite compartir tweets de forma muy sencilla y visual en nuestro Instagram. Esta aplicación, que está para iOS y Android, es ligera, gratuita y hace justo lo que se le pide. Mola, ¿no? Facebook presenta Discover, un servicio para navegar en Internet sin gastar los datos de tu móvil. Pues sí, curioso, Facebook vuelve a la carga con su plan para ofrecer Internet gratis con Discover, una aplicación que hereda mucho de la antigua Free Basics, pero con una diferencia fundamental. Funciona con todas las páginas web y no con una lista selecta. Discover se presenta con un modo de que las personas puedan mantener la conectividad limitada después de quedarse sin datos. El proyecto se ha iniciado en Perú con la colaboración de varios operadores y funcionará como una especie de Internet de emergencia para cuando te quedas sin conexión. Facebook está preparando una versión más ligera de sus gafas VR. Según ha filtrado Bloomberg, Oculus, la compañía adquirida por Facebook en 2014 por 1.450 millones de euros y dedicada a la realidad virtual, estaría desarrollando una nueva versión de sus gafas VR Quest, y lo que aseguran las fuentes del medio internacional es que algunos modelos en pruebas avanzadas son más pequeños, más livianos y tienen una frecuencia de actualización de imagen más rápida para contenidos
más realistas. Es decir, las gafas pasarían de pesar 500 gramos a menos de 400 y la tasa de refresco de las nuevas gafas sería de al menos 90 Hz por encima de los 60 Hz del modelo actual para películas o 72 Hz para la mayoría de las tareas de realidad virtual. Piensa curioso que después de Sony, Oculus ya es la segunda empresa que más gafas vende de VR en todo el mundo. Twitter dará una segunda oportunidad antes de tuitear algo inapropiado. Siguiendo el ejemplo de Instagram, Twitter va a recurrir a la inteligencia artificial para detectar contenidos ofensivos antes de que el usuario envíe el tweet. Y en este caso mostrará un mensaje sugiriendo al autor del tweet un tweet potencialmente ofensivo para que piense si realmente quiere publicar eso. Por ejemplo, Twitter no permite amenazas, desear la muerte, comentarios racistas o sexistas o violencia verbal, entre otros contenidos de incitación al odio. ¿Te parece bien esta idea? Twitter hace pruebas con tweets programados. Una función que muchos usuarios desean que llegue a Twitter es la posibilidad de programar estos tweets. Pues bien, parece que la red social se encuentra ahora sí en desarrollo o haciendo pruebas en la actualidad con esta función. Y es que ya hay usuarios que ya tienen acceso a esta nueva función, aunque de momento el número de estos es reducido. Así, a la hora de crear un tweet, hay un icono de 3 puntos suspensivos que te lleva a unas opciones adicionales. Y es al pulsar en dicho botón cuando sale la opción de programar el tweet en cuestión. En la siguiente pantalla se permite entonces programar el tweet poniendo la fecha y la hora deseadas para ello. Me parece algo súper interesante. LinkedIn lanza una función para preparar entrevistas por videoconferencia. Pues sí, curioso, esta nueva herramienta llamada Preparación para Entrevistas emplea inteligencia artificial para analizar las entrevistas de los usuarios que las graban por videoconferencia respondiendo a preguntas como ¿por qué quieres trabajar aquí? La tecnología llamada Presenter Coach de Microsoft emplea algoritmos de aprendizaje automático de reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje natural, el PLN, para detectar patrones del discurso y el contenido de la conversación. Así, dependiendo de la manera en que los usuarios respondan, se les realizará comentarios y consejos para adecuar el ritmo y el tono de las respuestas, eliminar la palabrería innecesaria o conocer qué términos y conceptos es mejor no mencionar si no se tiene al reclutador delante de forma presencial. Por cierto, LinkedIn ha comenzado también a probar otra funcionalidad llamada presentación en vídeo, que permite a los responsables de recursos humanos solicitar a los candidatos que graben una presentación personal dentro del proceso de selección. Ah, y otra cosa, y es que las stories de LinkedIn comienzan a estar ya disponibles, de momento solo en Brasil, pero la red social ha señalado que trabaja para lanzar las stories en más países en las próximas semanas. Y como se ha podido comprobar en Brasil, el funcionamiento de estas es muy, pero que muy similar a las stories en Facebook e Instagram. Twitch se prepara contra YouTube con programas propios. Como oyes, según informa Bloomberg, Twitch está preparando un nuevo formato en el que incluirá entrevistas y programas exclusivos en su plataforma. De esta manera, Twitch tendría planeado financiar series originales que tendrían como peculiaridad que estén hechas sin guión y serían en directo. Y además de ser interactivas, estas series se emitirían 2 o 3 veces por semana. Y es que Twitch ha sido una de las plataformas que más ha crecido durante la cuarentena. Y por presupuesto no será, ya que, como sabes, detrás de Twitch está la todopoderosa Amazon. Y si aún no sabes qué es Twitch, aquí te dejo un vídeo donde te lo explico. YouTube planea un botón directo para vender suscripciones de pago. Para nadie es un secreto que a medida que se difunde más y más el contenido en Internet, para muchos medios tradicionales es mucho más difícil obtener ingresos por suscripciones. Pues bien, parece que YouTube quiere ayudarles a monetizar su contenido y una de sus ideas es desarrollar una herramienta. Así, de acuerdo con el informe de DigiDay, YouTube ha informado a los editores que planea probar esta nueva herramienta a finales de este año. Y de esta manera los medios de comunicación, como son periódicos o revistas, podrán añadir un botón directo en su canal para vender suscripciones de pago en YouTube. El desarrollo de esta nueva herramienta es parte de la participación de YouTube en Google News Initiative, un programa que el gigante de Internet formó en 2018 como una forma de ayudar al sector de noticias a obtener más ingresos. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo?
¿Qué noticia te ha gustado más? Puedes dejar tus opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón ya. Y estos dos canales, o estos dos botones, son mis otros dos canales. Síguelos. Uno es Ciencias de la Ciencia y otro Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.